Hola niños, espero que estén muy bien en su casita junto a su familia y vamos a comenzar a realizar la retroalimentación de la clase número 2, ¿cierto? Que tuvimos la semana pasada. Así que prepárate, toma tu cuaderno, tu estuche y comenzamos a trabajar. ¿Ya? Le pones pausa al video y comenzamos a trabajar. Bueno, el objetivo general que estamos viendo, ¿cierto? De los A4, que profundizar su comprensión de las narraciones leídas, pero el objetivo de esta clase será retroalimentar la clase número 2, ¿ya? Y nuestra habilidad será localizar información. ¿Se acuerdan que leímos este texto, ¿cierto? También hicimos las pausas necesarias, ¿cierto? Pusimos énfasis en los signos de exclamación, los signos de interrogación. Después ustedes lo tuvieron que leer en voz alta en su casita. Y también tuvimos que ver las palabras que estaban en rojo, ¿cierto? Estaban en rosado. Y al ladito, en el cuadradito que sale al lado, al costado izquierdo, ahí sale lo que significa cada palabra, ¿cierto? Todo eso hicimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver las preguntas y cómo las encontramos dentro del texto. Ya niños, y aquí estamos en las preguntas que ustedes tenían que responder o en el texto o en su cuaderno si no tenían tanto espacio, ¿ya? Y comenzamos con la primera pregunta que dice, ¿por qué el niño se pone a llorar y se va a la despensa? ¿Por qué se pone a llorar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros según la clase anterior? Tenemos que utilizar la estrategia de volver al texto, ¿cierto? Volvemos al texto y comenzamos a localizar esta respuesta. Comenzamos a buscar, a localizar y encontramos que la respuesta está de manera explícita dentro del texto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir o qué quería decir explícita? Que está de manera clara, ahí directa dentro del texto, la podemos leer. Porque quería ir con su padre y este le dijo que no, ¿cierto? Él le preguntó si podía ir con el papá y el papá le dijo que no. Entonces esta respuesta la encontramos de manera explícita, ¿ya? Está justo ahí en el texto y la podemos leer. Entonces pasamos a la número 2. ¿Cómo es el lugar en que juega el niño? Dice, subraya las palabras que te dan pistas. Visualiza, y está destacado, visualiza lo narrado y dibújalo en tu cuaderno. ¿Cómo es el lugar en que juega el niño? Vamos nuevamente al texto y comenzamos a buscar esa respuesta. Termino de leer el texto y en ninguna parte me dice cómo es el lugar donde juega el niño, ¿cierto? Eso quiere decir que la respuesta no está de manera explícita, sino que tengo que inferirla o interpretarla. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que buscar las pistas que me da el texto, ¿cierto? Más mis conocimientos, más la información explícita que me entrega. Y vamos a ver, comenzamos a buscar, comenzamos a leer y releer el texto y hay pistas. Me dice en el texto, me puse los zapatos y cogí las manoplas, que más adelante vamos a ver qué es lo que eran las manoplas. También hay otra pista que me dice, algunos niños se deslizaban sobre tablas y trineos. Me da otra pista el texto, me dice, me puse a jugar con ellos hasta que me quedé aterido. Y una última pista dice, acababa de entrar en casa y de subir al pollo de la estufa. Esas 4 pistas me entrega el texto. Yo con esas 4 pistas puedo inferir
puedo deducir o interpretar que el lugar donde jugaba el niño era un lugar muy frío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando los niños se deslizan en tablas y trineos, quiere decir que el lugar tenía nieve, ¿cierto? Había nieve y cuando hay nieve hace mucho frío, hace mucho frío. Dice también que se sube al pollo, que vamos a ver lo que es el pollo, de la estufa. O sea, cuando en las casas, ¿cierto? Se prende estufa, ¿es porque hace frío o hace calor? Es porque hace frío, ¿cierto? Por lo tanto, se prende estufa. Entonces, todas esas pistas que el texto me entrega, más la información explícita y lo que yo sé, puedo deducir, inferir o interpretar que el lugar donde jugaba el niño era un lugar frío y helado. Entonces yo me lo tengo que imaginar y lo tengo que dibujar en mi cuaderno. El número 3 dice, ordena las siguientes acciones del relato numerándolas del 1 al 4. ¿Ya? La primera acción dice, el niño llora, se queda dormido y sueña que sale con su papá. Luego dice, el niño despierta y sale a jugar a la calle. El papá regresa con un bollo de regalo y el niño baila de alegría. Y por último dice, el niño quiere ir a la ciudad con su papá, pero no puede. Entonces, ¿cuál sería la primera acción que sucede? El niño quiere ir a la ciudad con su papá, pero no puede, ¿cierto? La siguiente sería, el niño llora, se queda dormido y sueña que sale con su papá. Después dice, el niño despierta y sale a jugar a la calle. Y por último, el papá regresa con un bollo de regalo y el niño baila de alegría. Por lo tanto, la numeración correcta era 2, 3, 4 y 1. Y la número 4 dice, ¿por qué crees que el padre compró un bollo al niño? A ver, esta pregunta sería literal o explícita, sería inferencial o implícita o de reflexión, de opinión. ¿Qué tipo de pregunta será? Pensemos. Bien, sería de reflexión, porque me está preguntando lo que yo creo. ¿Ya? Entonces yo tengo que dar mi opinión, ¿cierto? En clases anteriores hemos dicho cómo debemos contestar si me están preguntando mi opinión. Y tengo que dar mis razones del por qué yo opino eso. La pregunta es, ¿por qué crees que el padre le compró un bollo al niño? Ahí tengo que dar mi respuesta, porque sabía que le gustaba, o porque tenía pena porque el hijo no lo pudo acompañar, o como una forma de compensar a su hijo porque no lo acompañó, ¿ya? Pero tengo que dar el porqué de las razones del porqué de mi respuesta. Número 5 dice, ¿crees que el padre cuidaba al hijo? Comenta y justifica con una acción del cuento. Acá también tenemos una pregunta de reflexión, ¿cierto? Tú tienes que dar tu opinión, qué es lo que tú crees. Podemos decir, a ver, algunas posibles respuestas. Sí, porque no quiero que pase frío y por eso no lo lleva. O sí, porque se acuerda de él y le lleva un bollo de regalo, ¿cierto? Hay dos justificaciones por las que tú puedes decir que sí cuidaba al hijo. Y comentas o justificas con una acción del cuento. Y la número 6 dice, escribe una experiencia personal en que al final haya bailado de alegría. Pero esta escritura tenía que tener algunos detalles, ¿cierto? Antes de escribir,
Anota qué pasó al inicio, qué pasó en el desarrollo y qué pasó en el desenlace o final, ¿ya? De tu experiencia. Luego tenías que escribir la historia en tu cuaderno, luego tenías que corregirla, ¿cierto? Corregir la falta de ortografía con la ayuda de tu mamá, papá o el adulto que esté acompañándote cuando tú estés haciendo tus tareas, ¿cierto? Las mayúsculas al inicio, las mayúsculas en los nombres, que son sustantivos propios, punto final, ¿cierto? Todo eso tenemos que ir corrigiéndolo y luego teníamos que escribirlo de manera correcta en nuestro cuaderno, en una hoja nueva, ¿ya? Y ese trabajo final es el que se le envía a la profesora al correo del curso, ¿ya? Ahí tenemos todas nuestras preguntas respondidas para que tú puedas corregir si es que era necesario y puedas aprender de manera clara. Cualquier duda, escriben al correo de la profesora, ¿ok? Y por último tenemos la actividad de cierre, ¿cierto? Decía, lee las siguientes oraciones y cambia la palabra destacada por otra que signifique lo mismo. Puedes utilizar el diccionario, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos una diapositiva y vimos qué eran los sinónimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran los sinónimos? Son palabras que tienen un mismo significado, pero se escriben diferente, ¿cierto? Son diferentes palabras, pero tienen un significado igual o parecido. En este caso, la primera oración dice, nos acercamos al horno y vi que estaban cociendo bollos, ¿cierto? En el texto, en el recuadro rosado, nos decía qué es lo que significaba bollos, ¿cierto? Que bollos significaba que eran pancitos, ¿cierto? Eran panes. Entonces, yo tenía que reemplazar esa palabra por la palabra pan, ¿cierto? Una palabra distinta, pero que tiene el mismo significado, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría la primera oración? Nos acercamos al horno y vi que estaban cociendo panes, ¿ya? La segunda dice, en ese momento cogí las manoplas y salí. ¿Qué es lo que significaba manoplas? Eran guantes, claro, mitones o guantes. Entonces, y dice cogí, cogí significa tomé. Entonces, ¿cómo quedarían las oraciones? En ese momento cogí o tomé los guantes y salí. Y la tercera dice, me puse a jugar con ellos hasta que quedé aterido. ¿Qué significaba aterido? Significaba quedar helado, ¿cierto? Entonces ahí estamos buscando el sinónimo de aterido, que es helado. Entonces dice, me puse a jugar con ellos hasta que quedé helado. ¿Y por qué iba a quedar helado? Porque hacía mucho frío, ¿cierto? Porque pudimos inferir que había nieve, que estaba prendida la estufa, ¿cierto? Que estaban abrigados, entonces hacía mucho frío, ¿ya? Por lo tanto, quedaron de esa manera las tres oraciones, ¿ya? Para que ustedes puedan comparar y corregir con sus actividades en casita. También les quería comentar que en lenguaje estamos haciendo actividades articuladas con artes y también con teatro. Si ustedes se han dado cuenta, en artes vieron el mismo texto que vimos aquí en lenguaje, ¿cierto? Que es el niño, ¿cierto? Que no pudo ir a la ciudad y nos cuenta eso. Entonces en artes también están viendo eso, pero tuvieron que hacer otro trabajo, ¿cierto? Un cuadrograma. Ya estamos articulados con arte para que ustedes puedan reforzar sus actividades
en diferentes asignaturas. Y en teatro también hicieron una actividad con un texto que nosotros ya habíamos visto, ¿cierto? El texto de Robertito. Y tuvieron que poner énfasis en su lectura en voz alta, ¿cierto? Marcar bien los signos de interrogación, de exclamación, los puntos, las comas, si querían cambiar voces, ¿cierto? Es una forma de leer correctamente en voz alta. Y estamos articulando para que ustedes trabajen de mejor manera los contenidos y de manera entretenida. ¿Ya? Hemos llegado al final de esta retroalimentación. Espero que estés muy bien. Espero que hayan entendido los contenidos, hayan entendido esta materia. Vamos a seguir ejercitando, ¿ya? Con los niveles de comprensión lectora, ¿ya? Y en la última diapo les voy a dejar una pequeña actividad que puedan responder en su cuaderno. Ya, niños, aquí tienen una actividad que tendrán que realizar en su cuaderno. Dice que tienes que releer el texto como un niño contaba que no lo habían llevado a la ciudad y escribe en tu cuaderno 3 preguntas literales, ¿ya? O explícitas que tú extraigas del texto, una pregunta inferencial o implícita y una pregunta de reflexión crítica, donde tengas que dar tu opinión, ¿ya? Todas esas preguntas tienen que tener sus respectivas respuestas de manera ordenada en su cuaderno, ¿ya? Ustedes saben cómo tienen que comenzar a escribir con mayúscula, punto final, ¿cierto? Y una letra legible. Y tienes que enviarlo al correo de tu profesora jefe, ¿ya? Cualquier duda o consulta la envían al correo, no hay ningún problema, ¿ya? Besitos, que estén muy bien y los dejo con la última diapo. Chao, chao, que estén muy bien. Ahora sabes más sobre la comprensión lectora y sus estrategias. Muy bien, los felicito, hacen muy buen trabajo, sigan así. Si ustedes saben cualquier duda o consulta, escriben al correo, ¿ya? Besitos para todos, adiós.